Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. ¿Qué es el mundo espiritual? ¿Existe? Bueno, hay un grupo de gente que no cree que existe, creen que es fantasía, pero la mayoría de la gente sí cree que hay un mundo espiritual. El mundo secular cada vez más se está inclinando al paganismo y en muchos casos sin darse cuenta. Esto lo vemos en la fascinación que hay con la actividad paranormal, con los programas que muestran casas con fantasmas, con las películas de vampiros, de brujas y de semidioses como Hércules, Thor. Vemos también una generación que creció viendo películas de Harry Potter, etc. Por otro lado, a pesar de que muchos cristianos creen que el mundo espiritual es real, no actúan como si lo fuera. Por ejemplo, si hay problema de adicción, de comportamiento irracional o violento, o que la persona escuche voces, ya sea para matar o suicidarse, son muy pocos los que interceden espiritualmente. Al contrario, lo diagnostican como una enfermedad psicológica o buscan de aplicar métodos para resolver el problema. Por alguna razón, muchos de estos libros están titulados 12 pasos para, o sea, 12 pasos para vencer la adicción o 12 pasos para vencer la depresión, etc. No me puedo olvidar de lo que me dijo un pastor de jóvenes cuando le hice un comentario acerca de algo que había sucedido, que para mí era puramente opresión espiritual. Me dijo, oh no, esas cosas se dan en África, en las villas, no en el mundo moderno. Esa respuesta me empujó a indagar más acerca del mundo espiritual. ¿Será que este mundo está limitado a ciertas áreas o es algo que afecta a todos? Hoy quiero hablar de eso y demostrar que el mundo espiritual no solo es real, sino que es más grande y poderoso de lo que nos imaginamos. Así que si están listos, ¡vamos! Lo primero que tenemos que ver es de dónde viene este mundo espiritual y cómo se desarrolla. Cuando digo mundo espiritual me refiero al mundo que no vemos, el que no es físico. Para esto vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Por qué la Biblia? Porque es el único libro que cumple todo lo que dice. Esto ya lo he mencionado antes, pero lo reitero por si este es el primer programa que escuchas. Además te digo que todo lo que yo presento en este programa no es para que te lo creas, es para que investigues por vos mismo. Bueno, en Job 38 del 1 al 7 vemos una referencia al mundo espiritual. Elegí este pasaje porque demuestra que el mundo espiritual ya existía cuando Dios creó los cielos y la tierra. Claro, ustedes dirán, bueno, pero el mundo espiritual empieza con Dios, por supuesto, pero queremos ver quiénes más habitan en ese mundo. En Job 38 del 1 al 7, Dios le saca en cara a Job y le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y si salteamos un versículo, después dice, ¿quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Los hijos de Dios, esa es la frase que me interesa. En hebreo los hijos de Dios se dice Beneja Elohim. Esto quiere decir que son creación directa de Dios. Se está refiriendo a los inmortales que comúnmente llamamos ángeles. También Adán y Eva son creación directa de Dios, pero el resto de la humanidad desciende de sus padres. En hebreo se dice Benot ha-Adam, no Bene ha-Elohim. Estos Bene ha-Elohim son la familia espiritual de Dios, por eso los llama hijos de Dios. Entre esos inmortales estaba Lucifer, cuyo nombre significa portador de la luz o portador del amanecer. En hebreo, Lucifer es Halal.
De acuerdo con la palabra de Dios, Lucifer era un querubín y era hermoso. Ezequiel 28 del 13 al 15 lo describe. Dice que Lucifer estaba en el santo monte de Dios, en el Edén, en el huerto de Dios. Él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Era un querubín protector de alas desplegadas. Su vestidura era de toda piedra preciosa, el rubí, el topacio y el diamante, la esmeralda y el oro, etc. Y era perfecto en sus caminos desde el día que fue creado hasta que la iniquidad se halló en él. En otras palabras, era tan hermoso que el orgullo y la envidia entraron en él y quiso ser como Dios. Y hay quienes dicen que se puso celoso del hombre y entonces por eso también se rebeló. Esto lo vemos en Isaías 14 del 12 al 14, que dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Pero él no fue el único que se rebeló. Apocalipsis 12:4 nos dice que Lucifer arrastró con él a una tercera parte de los inmortales, es decir, que por cada ángel malo hay dos buenos. Al caer ya no se llama Lucifer, sino el adversario, o sea, se lo conoce por un título que describe lo que hace, así como a ciertas personas se le dice por respeto maestro o chef. El adversario en hebreo es Ha-Satán, o sea, Satanás. También se lo conoce, de acuerdo con Apocalipsis 12:7, como el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo. Es decir, que hasta ahora tenemos a Satanás y un tercio de la población de inmortales en el grupo de los que se rebelan contra Dios. Satanás obtiene acceso legal a la tierra cuando, en vez de proteger a Adán y Eva, convence a Eva que comiendo del fruto prohibido ellos llegarían a ser como dioses. Para esto Dios les había dicho a Adán y Eva que el día que comieran del árbol de conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Si bien la caída de Adán y Eva permitió que la muerte y el pecado entraran, y que Satanás fuera ahora el príncipe del aire, como dice en Efesios 2:2, hubo otro evento que hizo que el mundo espiritual negativo se multiplicara en forma exponencial, al punto de corromper toda la humanidad, los animales y hasta las plantas. Este evento es el que describe Génesis 6. Veamos. Dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Una vez más, los hijos de Dios se refieren a los Beneja Elohim. Ellos tomaron para sí mujeres. El libro de los gigantes dice que demandaron que fueran sus esposas, o sea que las tomaron a la fuerza. El libro de 1 Enoc, que se cita varias veces en las Escrituras, nos da más información de lo que pasó en Génesis 6. En 1 Enoc 6:6 nos dice que 200 hijos del cielo bajaron en los días de Jared en la cima del monte Hermón y decidieron elegir esposas entre los hijos de los hombres y tener hijos. Y Semiasa, quien era su líder, les dijo: me temo que en verdad no aceptarán hacer este hecho, y solo yo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Y todos respondieron: hagamos todos un juramento, y todos nos obliguemos por imprecaciones mutuas, o sea, por maldiciones, a no abandonar este plan, sino a hacer esto. De la unión de los 200 hijos de Dios y las mujeres nacieron gigantes, que en hebreo es Nefilim, que es la palabra que aparece en Números 13, 32, 33, que es donde los espías hablan de que ellos parecían como langostas al lado de estos gigantes.
Estos Nefilim eran seres súper inteligentes, hambrientos de sangre, hicieron estragos en la humanidad y manipularon el ADN de la gente y de los animales. El libro de los gigantes dice que además ellos eligieron 200 pares de animales de cada clase para mezclarse con ellos. Esto era una aberración para Dios. A los gigantes Dios les llama bastardos y le dice a los ángeles que a los gigantes, o sea a sus hijos, les va a permitir vivir 500 años y al cumplirse ese término, los ángeles iban a presenciar cómo sus hijos se mataban unos a otros. Una vez que esto sucedió, los ángeles caídos fueron puestos en Tártaro, en cadenas por 70 generaciones hasta que llegara el día de su juicio. Al morir estos gigantes, dado que ellos eran una aberración o eran almas inmundas o bastardas, sus almas no eran parte del plan de Dios. Por lo tanto, esas almas, de acuerdo con el libro de 1 Enoc y el libro de los jubileos, pasaron a ser los demonios o los espíritus inmundos. Incluso dice que las madres de esos gigantes pasaron a ser sirenas y demonios. Es decir, que además de Satanás y de sus inmortales caídos, ahora tenemos miles y miles y miles de demonios que se han agregado al ejército rebelde. Entonces, en Génesis 10 y 11, Dios divide a los descendientes de Noé en 70 naciones. Como ellos rehusaban esparcirse por toda la tierra y construyen la Torre de Babel, Dios interfiere. Estas naciones quedan bajo la supervisión de los hijos de Dios, de 70 hijos de Dios. Estos Bene Elohim caen también. Esto lo podemos ver en el Salmo 82, donde Dios les dice a los inmortales del concilio divino que van a morir como hombres por haber abusado y oprimido a aquellos que tenían que proteger. Este es un estudio muy profundo. Para aquellos que entienden inglés, les aconsejo que escuchen al doctor Mike Heiser. Él habla mucho de esto. De todos modos, el ejército de Dios sobrepasa en número y en poder al ejército rebelde. Un ejemplo de esto está en Segunda de Reyes 6. El rey de Aram envía caballos, carros y un gran ejército para arrestar a 2 hombres. ¿Se imaginan ustedes miles de soldados contra 2? Entonces el siervo de Eliseo se asusta y le dice a Eliseo: Señor, ¿qué haremos? Y él le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo ora, y el Señor le abrió los ojos del criado, y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Otro ejemplo es 1 Juan 4:4, que nos dice: Hijo míos, vosotros sois del cielo, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Quiere decir que este ambiente espiritual está lleno de actividad y de gran conflicto. Es el lugar donde Dios y sus ángeles existen y está infectado con Satanás, sus ángeles caídos y miles de demonios. Permanentemente estamos afectados por este mundo espiritual. Este mundo espiritual está organizado y está organizado en forma militar. Por eso a Dios en Isaías 47:4 se le llama Dios de los ejércitos. Primera de Crónicas 12:22 da una muestra de esto. Dice: porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo, hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. Al estar organizado en forma militar, nos da a entender que Dios es un Dios de orden. Y esto nos lo dice 1 Corintios 14:40. Además, 1 Tesalonicenses 4:16 nos demuestra que hay rangos, hay arcángeles principales. Dice así: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Una de Enoc nos dice que hay 7 arcángeles principales: Miguel, que significa quien es como Dios; Gabriel, que significa fuerza de Dios; Rafael, que significa sanidad de Dios; Uriel, que significa luz de Dios; Raguel, que significa amigo de Dios; Remiel, que significa trueno de Dios, aunque algunos creen que este ángel cayó y fue reemplazado por Panuel,
que significa rostro de Dios, y finalmente Sariel, que significa príncipe de Dios. También hay serafines, que son de alto rango, y su función es alabar a Dios. Están también los querubines, que en Génesis guardan el jardín del Edén, siguiendo el destierro de Adán y Eva del jardín, y se los describe sosteniendo espadas en llamas. En las Escrituras, los inmortales son descritos con género masculino, no como bebés ni como mujeres. El profeta Ezequiel tiene una visión muy vívida del cielo, donde ve muchos seres angelicales. Su descripción de los querubines es poderosa y casi aterradora. Colosenses 1:16 nos dice que en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Tronos, dominios, poderes y autoridades hablan de varios rangos de ángeles o inmortales, donde cada uno cumple una función, quiere decir que están muy bien organizados. Entonces tenemos a Dios, que es el Señor de los ejércitos, los serafines, los querubines, los arcángeles, los tronos, dominios, poderes, autoridades y millones de inmortales. Del otro bando tenemos a Satanás con sus ángeles caídos y los demonios. Ellos también están organizados. Quiero aclarar que la información que ahora les voy a dar es un punto de vista. Hay muchas distintas opiniones con respecto a esto, de cómo están organizados y qué función cumple el ejército rebelde. Pero esto es para que simplemente tengan una idea. Yo misma recién estoy empezando a aprender sobre este tema. En Efesios 6:12 vemos 4 grupos diferentes de entidades, cada uno con distintas responsabilidades. El primero mencionado es principados o gobernantes. Un ejemplo es el príncipe de Persia en Daniel 10:13, que ataca al arcángel Gabriel por 21 días para evitar que él le lleve la respuesta de las oraciones de Daniel. Es más, el arcángel Miguel tuvo que ayudarle. El príncipe de Persia estaba a cargo del principado de Persia, o sea, del país. Este es un grupo que gobierna en los lugares celestiales, donde gobierna sobre legiones infernales, sobre naciones, y tiene el trabajo especial de influir en los gobernantes y gobiernos terrenales. El segundo grupo se llama poderes o potestades. Estos son los espíritus que tienen como objetivo difundir el poder del mal y la oscuridad en un área determinada y en la vida de un grupo de personas. Según el autor Sims del libro Prayer Warfare, o sea, guerra de oración, son espíritus malignos de energía y fuerza que atacan los sentimientos, la imaginación y hacen que ciertos grupos de gente cometan pecados terribles. Un ejemplo sería países que se caracterizan por tener redes de narcotráfico o tráfico humano o zonas donde abunda la prostitución. El tercer grupo se llama gobernantes de la oscuridad de esta era, o las fuerzas mundiales de la oscuridad. Este grupo, según Sims, son esos demonios que manejan las supersticiones, la brujería, la adivinación, la herejía, la ignorancia y todo tipo de estupidez, engreimiento, ceguera espiritual. Son los demonios de la oscuridad que nos llevan al error, la ignorancia, y su objetivo es evitar que escuchemos la verdad de Dios. El último grupo se llama huestes, espíritus malvados en los lugares celestiales, o las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de los espíritus bastardos o inmundos de los Nefilim? Debido a que carecen de cuerpos, estos demonios solo pueden actuar cuando poseen a alguien. La Biblia nos da ejemplo de algunas características de demonios. Pueden ser violentos, por ejemplo. Esto lo vemos en Marcos 5:2, donde dice: y cuando él, o sea Jesús, salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras.
También vemos en Mateo 8:28 que dice: cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Vemos también que los demonios pueden compartir un cuerpo. Marcos 5:9 nos dice: y le preguntó, ¿cómo te llamas? O sea, Jesús le preguntó al endemoniado, y él dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. A los demonios también les gusta atormentar a la gente, como en el caso de 1 Samuel 16:14-15. Dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Vemos también que los demonios reconocen quién es Jesús. Esto lo vemos en Mateo 8:29-32, que dice: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron los cerdos. Y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron a las aguas. También vemos que los demonios ejercitan autoridad sobre la persona. Esto lo vemos en Mateo 12, del 44 al 45. Entonces dice: volveré a mi casa, esto es el demonio hablando, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Por eso los ministerios que hacen liberación de personas traen a la persona a Cristo primero. A un inconverso no le sacan los demonios, porque entonces va a quedar peor de como estaba antes, porque ese demonio se va a ir, pero después va a volver con muchos más. Los demonios también le tienen miedo a Dios. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios también pueden hablar con voz propia a través de las personas que ocupan. Esto lo vimos en los ejemplos anteriores. También hay demonios que son débiles, cobardes, seductores, que promueven los celos, la mentira, el miedo, que causan enfermedades, que producen maldiciones generacionales. Todos estos ejemplos se pueden encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dado que Satanás no es omnipresente, él usa sus demonios para tratar de destruir. Escuché a un ex brujo que ahora es pastor decir que cuando una persona viene a Cristo, el adversario le asigna por lo menos 3 espíritus familiares. ¿Qué significa esto? Espíritus que están relacionados con la debilidad de esa persona. Si la persona tiene problemas de alcoholismo, ahora que aceptó a Cristo va a recibir más invitaciones que nunca para ir a tomar un trago. ¿Me explico? Es más, el demonio no le va a decir: tienes ganas de tomar un trago. Lo que va a decir es: tengo ganas de tomar un trago. Entonces la persona está escuchando una voz que cree que viene de él, pero en realidad viene del enemigo. Como puedes ver, nadie se salva. Todas estas entidades tienen responsabilidades, desde tratar con naciones, a tratar con ciudades, a pueblos, a organizaciones, iglesias, familias, hasta llegar al individuo, sea adulto o niño. Ellos nos ponen pensamientos en nuestras mentes que pensamos que son nuestros. Sus tácticas no cambian. Así como le hicieron creer a Adán y Eva que no eran suficientemente buenos, así nos dicen a nosotros para que nos creamos que somos menos de lo que somos, que no somos lo suficientemente inteligentes o no somos lo suficientemente atractivos. Nos empujan a tener un complejo de inferioridad, nos empujan a lastimarnos a nosotros mismos, a tomar decisiones de las cuales después nos vamos a arrepentir. Nos olvidamos lo que dice el Salmo 139:14. Dice: porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Este es el mundo espiritual. Las fuerzas del bien y del mal están en constante lucha. Las fuerzas del mal están para destruirnos. Por eso es muy importante tener una relación con Dios a través de Cristo. Esta es la única manera.
pero también es muy importante saber cómo pelear esta batalla, ya que el tiempo se nos está acabando. Eso lo discutiremos la semana que viene. Para eso tenemos a Augusto Pérez del ministerio The Appearance, que vuelve a este programa para hablar de la guerra espiritual y cuál es nuestra función en esa guerra, así que no te lo pierdas. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.